Me encanta el musgo. Dicen que todos valoramos lo que no tenemos. Bueno, aquí en el Mediterráneo el problema del musgo es que durante el verano se pone marrón. Se pone marrón porque hay alta temperatura, no llueve. Ahora en otoño empieza a revivir algunos de los bonsáis que tengo se han vuelto a poner verdes y otros no, así que voy a aprovechar que encontré esta mañana. Resulta que yo vivo en una zona de bosques. Todo este musgo es pino, ¿no? De abajo de los pinos. Y está prohibido sacar musgo, no se puede. Pero desde la época de la pandemia pululan un montón de jabalíes, unos bichos enormes. Con ya nos pegamos cada susto que ni ves. Aunque ya están acostumbrados al ser humano y no, ellos no se asustan. Pero nosotros sí, porque son unos bichos muy grandes. Y estos jabalíes tienen la costumbre de ponerse a escarbar debajo de los árboles. Supongo que buscarán raíces o setas, algo para comer. Y esta mañana me encontré con que en un lugar donde crece mucho musgo de tipo Sphagnum, lo habían revuelto todo. Estaba todo el mundo, el musgo pata para arriba. Así que dije, bueno, antes que se muera, porque al estar al aire, obviamente que acaba muriéndose, me lo llevo para reemplazar el musgo de los bonsai que se han puesto marrones y que no han revivido ahora en otoño. Y me voy a hacer una macetita, como a mí me encanta. Realmente el color que tiene y la vida que da es impresionante. Y como una pequeña plantita de centro me gusta mucho. Y me acordé que hace mucho tiempo hice un vídeo de musgo instantáneo para tus bonsai, donde decía de que no valía la pena ponerse a cultivar musgo con yogur, lo hacían en una época con yogur y una tela, sino que es mejor en las épocas de humedad sacar de lugares, no de un bosque, ¿no? Sino de lugares en la carretera o en una pared vieja, donde suelen crecer, sacarlos con una espátula y cuando trasplantamos el bonsai, colocarlos arriba. Es el momento en que más fácil el musgo arraiga sobre la superficie del sustrato. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué le ponemos musgo a los bonsai? ¿Para que hagan bonitos? Bueno, sí, parece como una especie de césped, pero también podríamos usar otras plantas tapizantes. ¿Por qué musgo? Y me acordé de que cuando venían los maestros japoneses y había que trasplantar algún ejemplar grande, ellos lo primero que decían, musgo esfagnio y le agregaban vitamina B1. ¿Por qué? Porque resulta que todos los musgos tienen dos tipos de células. Los clorocistos, que es la parte verde, y los hialocistos, que lo estudiábamos en biología, ¿no? Y los hialocistos, que es la parte marrón, que son células muertas, pero que acumulan y se asocian con una gran cantidad de microorganismos. Y en el caso todos, pero especialmente el Sphagnum, tiene una alta capacidad para asociarse con una bacteria que se llama Agrobacteria rhizogenesis. Creo que es una cosa así, si no se lo corrijo aquí abajo. Esta bacteria produce en los cortes, cuando hacemos un corte de una raíz, especialmente cuando hay un yamadori o un árbol recuperado, que hay cortes muy gruesos, producen una inflamación tipo tumoral que hace que inmediatamente el árbol busque de sacar raicillas útiles. Es decir, el árbol enraiza muy rápidamente ante la presencia de esta agrobacteria, que está contenida en el musgo Sphagnum. Ustedes saben que los musgos son las primeras plantas que pasaron del medio acuático al medio terrestre. Son las plantas que permitieron el nacimiento del bosque. O sea, si no hubiera musgos, no existiría el bosque. Y los musgos se llaman en general briófitos. Y los briófitos se dividen en tres familias. Una es la de las hepáticas, con las cuales yo no tengo mucha simpatía. Ya después les explico por qué. Los musgos y la otra, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, se las pongo aquí abajo.
Y de las tres familias, los musgos son los más variados y el que tiene mayor cantidad de variedades. Y los musgos se asocian, digamos, los hialocitos, no solo se asocian con esta agrobacteria, sino que además se asocian con hongos y con otros tipos de bacterias. Y la parte verde, es decir, los clorocistos, lo que hacen es absorber el agua de la lluvia, retenerla, y cuando el terreno, la parte de abajo, se seca, entonces eliminarla. Lo cual, en el caso del bonsái, lo que favorece es que no se reseque la superficie del sustrato. Al mismo tiempo, son capaces de absorber del polvo ambiental los micronutrientes. Y una parte lo consumen las bacterias y los hongos y otra parte lo pasan al terreno. Es una especie de abono de liberación prolongada. Ahí los musgos son reviviscentes, es cierto que a mí se me ponen marrón por la alta temperatura en verano. En otoño deberían volver a ponerse verde con el incremento de la humedad. Fíjense, algunos se han puesto otra vez verdes y otros no. A los que no se han puesto verdes los reemplazaré por estos. Pero tan útil es el musgo en los bonsái. Sí. Yo me acuerdo cuando recibíamos muchos árboles japoneses. Todos los árboles japoneses que llevaban bastante tiempo sin trasplantar, todos traían musgo. Todos. En algunos casos había que limpiarlos porque el musgo se había subido por el tronco. ¿Y por qué entonces no se cría cuando nosotros trasplantamos un árbol en Akadama y Kiriusuna? La explicación es bastante sencilla. Cuando nosotros trasplantamos en Akadama y Kiriusuna, estamos trasplantando en un sustrato que son partículas, es un sustrato liso. Por eso, para que pudiera generarse musgo, hay que colocarle en la parte superior un sustrato mucho más fino, más tipo polvo, porque el musgo tiene la particularidad de que necesita algo de polvo como para poder enraizar. Enraizar es bastante, no es exactamente la palabra porque no tienen raíces, pero para poder arraigar, para poder fijarse al terreno. Y cuando nosotros trasplantamos, la superficie del sustrato queda rugosa y por lo tanto el musgo en ese tipo de sustrato no logra adaptarse. Si le ponemos una capa fina, sí. Por eso muchas veces se le pone una capa de turba, una capa de humus muy fina, como para que el musgo pueda arraigar. ¿Qué otras asociaciones hace el musgo con las bacterias o con los hongos? Los musgos se asocian a cianobacterias, que son epífitas, y que lo que hacen es permitir la absorción del nitrógeno, que después pasan al sustrato. Y también se asocian con metilobacterias. Las metilobacterias lo que hacen es producir fitohormonas de enraizamiento y fitohormonas de crecimiento, como es el caso del ácido indolacético, que serían las auxinas, que son las que están presentes en todas las yemas terminales de todos los árboles. Es decir, que al incorporarle musgo estamos favoreciendo que se produzcan auxinas que absorbe el árbol y las manda a las puntas, y por lo tanto el árbol crece más fuerte y más rápido. También se asocian con hongos y en general la asociación con los hongos le sirven al musgo para protegerse del ataque de patógenos, básicamente otros hongos. Y esas sustancias que producen en colaboración con los hongos benéficos hacen que el árbol se pueda defender de ataques de algunos determinados hongos, como son la Rhizoctonia y el Verticillium, que también se produce la sustancia que las mata, que mata a estos hongos, se produce también con la asociación con bacterias. Y al mismo tiempo, la asociación con bacterias produce sustancias que defienden al árbol del ataque de los nematodos. Ustedes saben lo que son los nematodos. Los nematodos son unos gusanos microscópicos que se meten por la raíz y hacen unos quistes. Esos quistes, cuando maduran, cuando
cuando maduran los nematodos, se rompen para que salgan los bichos. Y al romperse, entonces entran enfermedades fúngicas a través de la raíz. Lo que no hay que confundir son los musgos con otro tipo de plantas, como pueden ser la selaginela, que es una plantita rastrera, que queda muy bonita, pero que solamente adorna el bonsái, o el lycopodium, pero no le trae ningún tipo de beneficio y también le consume un poco de nutrientes. Y además, no es lo mismo un musgo que una hepática. Cuando ustedes vean una hepática en el sustrato de un bonsái, eso significa que existe muy poco oxígeno, hay muy poca oxigenación en el sustrato. Por eso crecen las hepáticas. Está implicando que hay un exceso de riego o una necesidad de trasplante porque la tierra se ha compactado demasiado y cuando lo regamos se hace un chicle y cuando se seca se hace un cemento. Por lo tanto, el árbol en esas condiciones no vive muy bien, no crece bien, está siempre débil y puede sufrir el ataque de un montón de enfermedades. Y la otra que no hay que confundirla es la sagina. La sagina es una plantita, se las muestro ahora en la foto. Incluso he visto algunos bonsáis con sagina, que parece muy bonita, da como unas florcitas blancas muy pequeñitas. Es como un musgo, pero tiene florcitas, cuando los musgos tienen esporas, no tienen flores. Todo va muy bien hasta que la sagina coloniza el sustrato. Cuando lo coloniza, en la parte de abajo del sustrato forma como una especie de película, como una especie de tejido blanco que impide la libre salida del agua. Y además consume cualquier cantidad de nutrientes que necesitaría el árbol para crecer. Si ustedes trasplantan un árbol que ha sido colonizado por sagina, se van a encontrar de que, primero, hay exceso de agua en el sustrato y segundo, que las raíces capilares se han perdido. Por lo tanto, no sagina, no hepática, sí musgo. Bueno, yo me voy a reemplazar el musgo de los bonsái que no han reverdecido ahora en otoño. Espero que este pequeño vídeo les haya servido y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, sean felices.